¿Alguna vez te has preguntado si aquello que más te destruye es, en realidad, lo que más quiere salvarte? ¿Y si tu dolor más silencioso fuera el único idioma que Dios encontró para llamarte por tu nombre? ¿Cuántas veces más necesitas caer hasta darte cuenta de que el abismo puede ser una puerta disfrazada? Carl Jung, en su osadía casi herética, se atrevió a decir lo indecible: todo vicio es un intento inconsciente de regresar a Dios. Esa frase no es una metáfora, es una revelación. Jung no veía el vicio como una falla moral, sino como una búsqueda espiritual, un hambre de sentido vestida de compulsión. Nietzsche ya susurraba que el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. ¿Y dónde se tensa más esa cuerda? En el vicio, porque ahí, en el deseo incontrolable, existe una fuerza que va más allá del simple querer. Existe algo sagrado y olvidado. ¿Cuántas personas conoces que pueden vivir una vida común? Trabajan, duermen, se distraen y con eso les basta. Pero tú sientes una inquietud que no cesa, una sed que ningún logro sacia. Ya intentaste detenerte, ya prometiste, ya lloraste de rodillas en silencio y volviste a caer. Pero, ¿y si esa caída fuera, en realidad, un rito? ¿Y si, como decía Jung, estuvieras siendo iniciado, no destruido? Este video es una travesía, una conversación íntima entre tú y esa presencia que insiste en esconderse detrás del dolor. No estás aquí por casualidad. Y quizá, en el fondo, siempre lo supiste. Prepárate para escuchar lo que nadie nunca tuvo el valor de decirte, porque tal vez Dios te esté hablando a través del vicio, y solo los elegidos pueden escuchar ese susurro dentro del caos. ¿Y si aquello que te destruye, en el fondo, fuera la forma que Dios encontró para alcanzarte? Carl Jung creía que el vicio no era simplemente una debilidad humana, sino un lenguaje espiritual, un intento de lo divino por romper el silencio en almas elegidas, usando los propios excesos como mensajeros. Parece una locura, ¿verdad? Pero piensa conmigo, ¿cuántas veces te has visto al borde del colapso, dominado por un deseo que tú mismo odias? ¿Cuántas veces prometiste detenerte, ser diferente? ¿Juraste que esta vez sería la última, solo para caer de nuevo en el mismo abismo? Tal vez no sea solo una falla, tal vez sea un ritual, un proceso de desconstrucción necesario para que algo dentro de ti sea revelado. Jung veía el vicio como un símbolo, un código secreto. No era el alcohol, el cigarro, el sexo o el control en sí. Era aquello que esas cosas intentaban llenar, una ausencia profunda, un vacío existencial, un hambre espiritual. La mayoría de las personas puede vivir sus vidas sin sumergirse en ese abismo. Experimentan placeres, crean rutinas, y con eso les basta. Pero hay quienes no pueden. Hay quienes sienten una sed que nada sacia, una inquietud que no les permite acomodarse, un vacío que ningún logro llena. A esos, decía Jung, son los elegidos. Aquellos marcados por una sensibilidad más aguda, por un dolor que carga un propósito, aunque todavía sea incomprensible. Cuando intentas anestesiar ese dolor, cuando buscas el alivio inmediato del vicio, no estás solo intentando huir, estás intentando tocar algo sagrado, algo que perdiste, o quizá nunca tuviste. Es como si, detrás de cada recaída, existiera una voz que intenta decirte, no es por ahí, pero estás cerca. ¿Sabes ese momento después de la caída, cuando todo parece desmoronarse y te miras a ti mismo con desprecio? Ese es el punto de partida. Es en ese silencio devastador, donde no quedan máscaras, que el verdadero llamado puede ser escuchado. Dios no habla fuerte, Él susurra, y muchas veces elige susurrar a través del caos. No estás siendo castigado, estás siendo convocado, y el vicio es el sobre donde esa convocatoria fue enviada. Abrir ese sobre duele, confunde, parece destrucción, pero puede ser el inicio de la reconstrucción de algo que siempre estuvo dormido dentro de ti. Cuando Jung afirmaba que el vicio es una búsqueda inconsciente de Dios, estaba diciendo que existe algo profundamente espiritual en ese colapso, no en el comportamiento autodestructivo en sí, sino en el hambre que lo impulsa. El vicio es un intento desesperado de trascendencia, y solo quien tiene esa sed profunda, esa ausencia insoportable, es capaz de comprender el llamado disfrazado detrás de la compulsión. No se trata de romantizar el dolor, ni de justificar el sufrimiento. Se trata de mirar con honestidad lo que el vicio está intentando revelar, porque quizá, solo quizá, no esté intentando destruirte, sino despertarte. Ahora dime algo, ¿alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que,
Por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, ¿algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua, y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si por primera vez tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe una sed que no empieza en la garganta, es una sed que nace en el alma. Y lo más desesperante es que no importa cuánto bebas, consumas o conquistes, nunca se sacia. Puedes mudarte de ciudad, de pareja, de trabajo. Puedes llenar tus días de distracciones, de promesas, de intentos. Pero por la noche, cuando todo calla, ella regresa, más fuerte, más hambrienta. Carl Jung llamó a esto hambre espiritual. Para él, toda forma de adicción es un intento de matar esa hambre con el alimento equivocado. Bebes pensando que buscas placer, pero en realidad estás intentando sentir alguna conexión. Te ahogas en sexo, en control, en rendimiento, pero lo que deseas es presencia, pertenencia, sentido. Quieres tocar lo sagrado, pero nadie te enseñó cómo. Vivimos en un mundo que ignora el alma, un mundo donde todo se trata con pastillas, con fórmulas, con prisa, pero algunos dolores no son biológicos, son existenciales, y lo que sientes no es debilidad, es sensibilidad espiritual. Tu dolor es el eco de algo más grande, algo que quiere ser escuchado, pero que tú insistes en callar con sustancias, distracciones o negación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas pueden experimentar placer sin volverse esclavas de él? ¿Por qué pueden beber socialmente o vivir sin hundirse en comportamientos destructivos? ¿Y por qué tú no? Jung diría que es porque tu sed es más profunda, porque tu alma está gritando por algo que el mundo superficial nunca podrá ofrecerte. El problema es que, cuando intentas silenciar ese grito con cosas del mundo, él grita más fuerte. El alivio llega, pero es pasajero. La euforia se desvanece, y todo lo que queda es un vacío aún mayor. Es como beber agua salada. Mientras más bebes, más sed sientes. Esa sed es sagrada, pero hasta que reconozcas su naturaleza, te arrastrará cada vez más profundo. Porque la adicción, en este contexto, no es el origen del dolor, es la consecuencia de ignorarlo. La adicción es el síntoma. La raíz está en el alma, está en lo que fue perdido, olvidado o negado dentro de ti. Jung veía a los alcohólicos, por ejemplo, como buscadores espirituales frustrados, personas que anhelaban una experiencia trascendente, pero no sabían dónde encontrarla. Entonces se entregaban a la bebida, porque por algunos instantes daba la ilusión de trascendencia. Daba el calor que parecía divino, la fuga que parecía liberación, pero era un simulacro, una sombra de lo que el alma verdaderamente anhelaba. No quieres otro trago, quieres paz, no quieres el cuerpo de alguien, quieres amor, no quieres otro estímulo, quieres sentido, pero es más fácil ceder al deseo inmediato que sumergirse en la profundidad de lo que él esconde. Tal vez pienses que todo esto se trata de debilidad, pero ¿y si fuera exactamente lo contrario? ¿Y si tu incapacidad para conformarte con poco fuera la prueba de que fuiste hecho para más? Para una vida más auténtica, más profunda, más conectada. ¿Y si esa insatisfacción crónica fuera el llamado que intenta sacarte de lo superficial? Sientes esa sed porque estás vivo, porque de alguna manera ya te diste cuenta de que lo que el mundo ofrece no basta. Y eso no es fracaso, es visión, es sensibilidad, es el inicio de una nueva forma de existir. Pero para eso tendrás que dejar de huir, dejar de anestesiarte, dejar de pensar que es un defecto querer más y empezar a escuchar lo que esa sed intenta decirte, porque no es el final, es el comienzo, es el alma pidiendo volver al hogar. ¿Alguna vez has sentido que hay algo dentro de ti que pasas la vida intentando esconder? Un lugar oscuro, vergonzoso, hecho de impulsos, miedos y recuerdos que no te atreves a confesar ni siquiera a ti mismo. Carl Jung llamaba a eso la sombra, y si sientes vergüenza solo de pensar en ello, es porque la tuya está viva,
y tiene hambre. La sombra no es el mal en ti, es todo aquello que no supiste amar, todo lo que enterraste por miedo a ser rechazado, castigado o olvidado. Tu adicción, por más destructiva que parezca, es una de las formas más elocuentes en que la sombra se expresa. Ella grita lo que tú susurras, muestra lo que intentas ocultar, y por eso te asusta tanto. Pero la verdad es brutal. Lo que no enfrentas te consume, y lo que aceptas te transforma. Cada vez que caes en el ciclo de la compulsión, en el placer fugaz seguido por la culpa devastadora, estás siendo llevado, aunque sea a la fuerza, hacia tu interior. La recaída no es solo una recaída, es un reencuentro. Es la sombra diciendo, mírame, pero tú esquivas, resistes, intentas vencer con fuerza de voluntad, y ella se ríe, porque la sombra no se vence, se integra. Esa es la parte más dura del camino, porque integrar la sombra exige el valor de mirar hacia adentro y decir, sí, yo también soy esto, soy débil, soy necesitado, soy deseoso, soy todo lo que aprendí a negar. Y esa confesión no ocurre con palabras, ocurre en el fondo del abismo, cuando ya no tienes a dónde huir. Jung creía que el verdadero crecimiento espiritual no está en la luz, sino en el tránsito consciente por la oscuridad. Las adicciones te arrastran hasta allí, porque saben que es ahí donde habita lo que más necesitas encontrar. Crees que quieres liberarte de la adicción, pero la adicción es solo la punta del iceberg. Lo que realmente deseas es liberarte del dolor de ser quien eres, con todo lo que eso implica. Pero aquí está la paradoja. Mientras más luchas contra ese dolor, más se esconde. Y mientras más se esconde, más fuerza adquiere la adicción. Bebes, fumas, tienes sexo, te saboteas, no porque quieras, sino porque ya no soportas fingir que todo está bien. Y está bien, no estar bien. La sombra que cargas es también la fuente de tu autenticidad. Contiene los rasgos más profundos de tu humanidad, tus dones, tu sensibilidad, tu intensidad. Todo está ahí, mezclado con eso que llamas tu lado oscuro. Y solo al integrar esa oscuridad comienzas, de verdad, a volverte completo. La mayoría de las personas vive en la superficie. Nunca van al fondo, nunca enfrentan sus fantasmas. Tú, en cambio, fuiste forzado a hacerlo, porque tu sombra se niega a ser ignorada. Y eso no es una maldición, es una iniciación. Es el proceso de romper todo lo que es falso en ti para revelar lo que siempre fue real. Cuando dejas de pelear con lo que sientes, cuando por fin miras hacia adentro sin juicio, algo cambia. Empiezas a darte cuenta de que esa parte de ti que te asustaba no quería destruirte, solo quería ser vista. Es en la oscuridad donde los ojos se adaptan, y es en el silencio de la caída donde la verdad finalmente habla. Hay un dolor en ti que nunca desaparece por completo. Está ahí, incluso cuando todo parece tranquilo. Es una herida antigua, quizá más vieja que tus recuerdos conscientes. Ya intentaste de todo para sanarla. Terapia, oración, distracción, silencio. Pero siempre regresa, late, susurra, grita. Y en algún momento empezaste a creer que eso significaba que había algo mal contigo. Pero Carl Jung pensaba diferente. Para él, ciertas heridas no existen para ser curadas en el sentido tradicional. Existen para ser honradas. A eso lo llamó la herida sagrada, el punto exacto donde el alma se rompe para poder expandirse. ¿Y si tu dolor fuera precisamente lo que te hace capaz de sanar a otros? ¿Y si tu sufrimiento no fuera un obstáculo, sino un camino? Porque solo quien sangra sabe cuidar la herida ajena sin juicio. Solo quien conoce la caída entiende el valor de un abrazo silencioso. Solo quien ha pasado por la noche oscura del alma sabe guiar a otros en la oscuridad. Esa herida que insiste en no cerrarse, te humaniza, te recuerda lo que es real, evita que vivas anestesiado, y es precisamente por eso que nunca desaparece del todo, porque es parte de tu llamado, parte de tu misión. ¿Has notado que cada vez que intentas escapar del dolor, la adicción regresa con más fuerza? Como si dijera, aún no has entendido. Eso no es castigo, es insistencia divina. Es Dios susurrando, vuelve hacia adentro. Porque dentro de ese dolor hay un poder dormido, no el poder de la fuerza bruta, sino el de la compasión, de la lucidez, de la presencia. Tu dolor te enseñó a escuchar más allá de las palabras, a percibir sutilezas que nadie más ve, a ser sensible a los silencios. Eso no es fragilidad, es profundidad, pero necesitas dejar de odiarte por sentir demasiado, dejar de culparte por no ser como los demás. No fuiste hecho para vivir una vida superficial. Algunos son llamados a la superficie, otros a las profundidades, y las profundidades duelen.
pero también revelan tesoros que solo ahí pueden encontrarse. Tu herida es el mapa, la adicción fue solo la alarma, y ahora que has despertado, es momento de elegir qué hacer con todo esto. Puedes seguir intentando llenar ese vacío con lo que el mundo ofrece, distracción, placer, control, y continuar sintiendo cómo el vacío crece. O puedes, por fin, sentarte frente al dolor, no como víctima, sino como aprendiz, y preguntar, ¿qué viniste a enseñarme? Tal vez descubras que esa herida, que durante tanto tiempo fue motivo de vergüenza, es precisamente el lugar por donde la luz quiere entrar. El punto exacto donde tu historia se conecta con la de miles de personas que aún están perdidas en la oscuridad, buscando un hilo de sentido. Y cuando eso sucede, cuando aceptas tu dolor y lo transformas en un puente, algo cambia. El sufrimiento adquiere dirección, la herida adquiere voz, y te conviertes no solo en alguien que sobrevivió, sino en alguien que puede guiar, porque al final no se trata de dejar de doler, se trata de darle un propósito al dolor. Ha llegado hasta aquí, y eso no es poco. Tal vez ahora puedas ver con otros ojos aquello que antes solo te hería. Tal vez notes que la adicción nunca fue solo destrucción, sino revelación, que el dolor que te desgarra es también la fuerza que te forja, y que las caídas, por más humillantes que parezcan, no son desvíos, son parte del camino. Carl Jung nos enseñó que aquello que más rechazamos en nosotros puede convertirse en nuestra mayor fuente de sabiduría, que la adicción es muchas veces un símbolo sagrado, un lenguaje olvidado del alma que grita por Dios en medio del caos, la sed que no se sacia, la herida que no cierra, la sombra que insiste en volver. Todo eso, ahora, quizá ya no parezca un castigo, sino un llamado, y ese llamado no es para los débiles, es para los que se atreven a sumergirse, a caer, a sangrar, y aún así, seguir buscando. Para los que se niegan a vivir en la superficie y aceptan el viaje hacia lo verdadero, aunque eso implique el colapso de todo lo que parecía seguro, ha sido marcado, no por la condena, sino por la posibilidad de renacer. Ya no se trata de escapar del dolor, sino de permitir que te transforme. Ya no se trata de luchar contra la oscuridad, sino de encender una luz dentro de ella. Y ya no se trata de intentar ser alguien diferente, sino de recordar quién eres. La adicción, el sufrimiento, la sombra, la caída, todo eso era un espejo. Y ahora que te has visto, el camino de regreso comienza. Y quizá, solo quizá, sea el camino de regreso a casa. No sé en qué punto de tu vida estás ahora, pero si llegaste hasta el final de este video, si escuchaste cada palabra como quien oye algo que ya sabía, pero nunca se atrevió a decir en voz alta, entonces, desde lo más profundo de mi corazón, gracias. No por escucharme, sino por permitirte sentir. Porque este video no fue solo sobre Carl Jung, fue sobre ti. Recuerdo una noche en la que me senté en la cocina, con la luz tenue encendida, la ciudad dormida allá afuera, y yo ahí, solo, mirando un vaso de agua como si fuera lo más sagrado del mundo. No tenía sed. Estaba intentando recordar quién era, y fue esa noche cuando entendí que Dios no siempre habla con truenos. A veces, susurra a través del vacío que sentimos por dentro. Y si tú alguna vez has sentido eso, bueno, entonces quizá también seas uno de los elegidos. No necesitas comentar ahora, no necesitas explicar nada, solo respira. Y si alguna parte de este video habló contigo de una forma real, silenciosa, casi como un susurro antiguo, entonces haz lo que tu alma te pida. Si quieres dar like, hazlo. Si quieres comentar, comenta. Y si solo quieres cerrar los ojos y quedarte en silencio, quédate. Y si sientes que ha llegado el momento de dar un giro interno y tomar el control de tu mente, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a entender exactamente cómo funciona este proceso y por qué está marcando la diferencia en la vida de quienes lo aplican. Pero mira, voy a pedirte un favor con ese viejo sarcasmo necesario para romper un poco con tanta profundidad. Si no te suscribes a este canal, Jung va a aparecer en tus sueños diciendo, estás reprimiendo tu sombra, y también el botón de suscribirte. Así que, considera suscribirte. Tu sombra te lo va a agradecer. Y sobre los videos que están apareciendo ahora en la pantalla, bueno, no puedo contarte lo que hay en ellos, pero puedo decirte que fueron hechos para personas como tú, que tienen el valor de mirar hacia adentro. Y no son videos fáciles, pero tal vez, solo tal vez, sean exactamente lo que necesitabas escuchar. Nos vemos allá. O, quién sabe, dentro de ti mismo.